Alumnos de quinto básico, sean muy bienvenidos a esta nueva clase de religión. Esta vez vamos a repasar la historia de José y de sus hermanos. José, que no hay que confundirlo con el padre de Jesús, esto ocurre varios años antes, ya les voy a explicar un poco en qué momento nos encontramos. Importante que tengan a mano su Biblia. Si no la tienen, pongan pausa en el video y la van a buscar, porque todas las cosas que vemos en religión tienen finalmente su apoyo, su fundamento en la Biblia, que es la palabra de Dios. Les voy a compartir la presentación y como pueden ver ahí, el tema es José y sus hermanos, y vamos a tener dos objetivos en esta clase. Primero, reflexionar, pensar un poco sobre las consecuencias negativas de la envidia concretamente, pero podemos hablar en general de cualquier tipo de vicio o de pecado. Y desde un punto de vista ya más positivo, siempre es importante eso, comprender que Dios de las dificultades de la vida, y quizá en estos momentos más de encierro, de pandemia, tendremos más dificultades o dificultades distintas a las que estábamos acostumbrados. Bueno, de todas esas cosas, Dios siempre saca algo mejor, algo bueno. Como les decía, les quiero explicar un poco más o menos dónde nos encontramos. En las primeras clases fuimos viendo ya el origen de la creación, de todo, del hombre, Adán y Eva, y hace unas clases atrás vimos a Abraham, el fundador, el padre del pueblo judío. Dios le promete una gran descendencia y efectivamente fue así porque de los dos hijos que tuvo, de Isaac viene todo el pueblo judío y de Ismael, que en esta clase también va a aparecer, sus descendientes, los ismaelitas, de ahí proviene todo el pueblo árabe. O sea, grandes pueblos de la humanidad provienen de este hombre Abraham que tuvo esa fe en Dios de tener un solo hijo, incluso que Dios le pide su sacrificio. Bueno, de esa fe viene entonces esa gran descendencia. Después vimos a Isaac, ¿ya? Que es una figura de Jesucristo porque, bueno, es capaz de, por la voluntad de su Padre, ofrecer su propia vida a Dios. Y de Isaac viene entonces Jacob y Esaú. Jacob y Esaú también lo habrán visto. Y bueno, es toda la historia de cómo Jacob, con la ayuda de su madre, le quita la primogenitura a su hermano Esaú. Y de Jacob viene José y todos sus hermanos, que es la clase de hoy. Y después de eso, después de José y sus hermanos, viene toda la historia de Moisés que vamos a ver más adelante, que algo ya también conocen, pero cómo Moisés rescata a su pueblo del faraón de Egipto, a través de las plagas, a través del paso por el Mar Rojo, después cómo Dios le entrega los 10 mandamientos. Bueno, hay hartas cosas que tenemos que ver. Pero entonces nos encontramos entre Jacob y Moisés. Eso es más o menos el momento histórico en el que nos encontramos. ¿Cuáles son los hijos de Jacob? Son estos 12 que están acá, y de ahí vienen las 12 tribus de Israel. Esas 12 tribus es un número importante porque después justamente los 12 apóstoles que elige Jesús van a ser los que van a continuar con las 12 tribus de Israel. Por lo tanto, nuestra fe tiene una continuidad, una relación muy grande con el pueblo judío. Aser, Benjamín, que era el hermano más chico de todos, José era el número 11, y después viene Benjamín, Dan, Gad, Isaacar, Zabulón, Neftalí, José, que es el que vamos a hablar hoy día,
Judá, que es importante porque la tribu más importante de todas va a salir de ahí. De hecho, Jesús es de la tribu de Judá. Leví, que de ahí vienen los levitas, los sacerdotes. Rubén, que va a ser muy importante, y además que es el primogénito, el mayor de todos, era el líder. Y Simeón. Entonces, finalmente, después de todo lo que les voy a contar, sabemos que José es vendido como esclavo por sus hermanos. ¿Y a quiénes? A unos ismaelitas, a unos descendientes de este hijo de Abraham, de Ismael. ¿Cómo ocurrió todo eso? Resulta que de los 12 hijos de Jacob, Benjamín aún era muy chico, 10 de sus hermanos sentían celos de José. ¿Y por qué sentían celos? ¿Por qué sentían esa envidia? Primero porque como José acompañaba a su papá constantemente, los otros hermanos eran mayores, entonces tenían que ir a pastorear a las ovejas bastante lejos para buscar ahí buenos pastos para las ovejas. José era el que estaba más con su padre Jacob, le tenía un cariño especial por eso, para acompañarlo, y en algún momento le regala una túnica muy bonita. Y los hermanos, en vez de alegrarse por eso, por la suerte de su hermano, sienten envidia por él. Y algo que quizás era una reacción un poco natural, así que qué bonita la túnica de José, fue creciendo en sus corazones y cada vez eso se fue volviendo más malo. Además, José tenía unos sueños especiales, no sé bien cómo se los contaba, pero quizás le ponía algo de color, y resulta que en todos esos sueños José iba a mandar por sobre él. Entonces, se fueron como sumando cosas, quizás José no debía haber contado así esos sueños, lo que sea, pero entre la túnica, entre que está todo el rato con el papá, entre que cuando iba a verlo le contaba estos sueños, bueno, los hermanos empezaron cada vez a tener más envidia, más celo, más rencor, y de ahí no podía salir nada bueno. Entonces se proponen matarlo, ¿no? Fuerte. El primogénito, el mayor de todos, Rubén, se opone al plan y propone dejarlo en un pozo. Lo que quería él era en algún momento en la noche sacarlo en secreto y que pudiera huir hacia su padre nuevamente. Pero los hermanos se dieron cuenta de esto y cuando estaban pasando unos comerciantes deciden que en vez de matarlo lo iban a vender. Y así al menos iban a tener una retribución económica. Estos eran ismaelitas que iban hacia Egipto y por eso José termina yendo para allá. Jacob recibió la noticia de que José había muerto, porque ¿qué es lo que hicieron los hermanos? Para no contarle a su papá que lo habían vendido, bueno, agarran la túnica, matan a un animal, lo mezclan con esa sangre y le entregan al papá la túnica ensangrentada para engañar. Y José entonces se va para allá con los comerciantes. Bueno, se ve que aquí hay bastante rencor, hay bastante envidia, las consecuencias, bueno, fueron bastante malas. Vender a un hermano, engañar al papá, son todas cosas que aparecen en la Biblia, obviamente no para defenderla, sino que para darnos cuenta de que existe la maldad, de que existen esas tentaciones que tenemos que saber superar y que de lo malo no puede salir algo bueno de parte de nosotros, pero sí de parte de Dios, como vamos a ver a continuación. ¿Cuál es el recorrido que hace José? Lo podemos ver acá. Entonces, él estaba en Hebrón, fíjense que estamos en la tierra prometida, que estamos muy cerca del Jordán, que después es donde iba a predicar San Juan Bautista, bueno, y el mismo Jesús. Y de Hebrón, entonces, José va a ver a sus hermanos que estaban buscando ahí todas las tierras buenas para las ovejas, y aquí entonces es vendido por los
por sus hermanos a los ismaelitas y hacen todo este recorrido por la orilla del Mar Muerto, que era una ruta comercial, para terminar finalmente en Egipto. Después el pueblo judío va a tener que hacer todo el camino de vuelta, pero no puede hacer exactamente ese mismo camino, sino que vamos a ver que se va hacia abajo, qué sé yo, escapando de los soldados egipcios. Bueno, llegan a estar tratando de volver como 40 años, pero ese es básicamente el recorrido que hizo José con los comerciantes. Bueno, lo positivo, quizá la primera parte de esta clase vimos como lo negativo que puede estar en el hombre, esa envidia, ese rencor que termina mal, pero gracias a Dios, gracias a la ayuda de Dios, gracias a la gracia de Dios, todas esas cosas se pueden finalmente transformar en algo bueno si es que nosotros lo queremos. Bueno, José, a través de esta interpretación de los sueños, estos sueños que él tenía, bueno, se hace famoso ahí en Egipto y llega a ser incluso ministro del faraón, ¿ya? La gran autoridad allá. Inspirado por Dios, a través de estos sueños, predice que van a haber 7 años de abundancia allá en Egipto, es decir, de lluvias, de cosecha, pero después de eso van a haber 7 años de hambruna. Él tuvo un sueño en que aparecían 7 vacas gordas y después 7 vacas flacas. Bueno, ¿qué era esto? Este sueño del faraón, José se lo interpreta. Y por eso, José, como sabía que iba a pasar esto, durante esos 7 años de abundancia, reúne todo ese trigo en grandes almacenes, para después poder utilizarlo en esos 7 años de hambruna. Y efectivamente todo el mundo padecía hambruna, menos Egipto, gracias a José, que había tomado esta medida muy prudente. Bueno, los hermanos de José, que no estaban en Egipto, están claramente muertos de hambre, se les habían muerto las ovejas, producto también de esta hambruna. Entonces vamos a tomar la Biblia. Seguimos en el primer capítulo de la Biblia, que es el Génesis, el origen. Nos vamos a ir, eso sí, ahora al capítulo 42 y vamos a leer los versículos 1 a 4. Si es que todavía no llegan al capítulo, le ponen pausa, lo encuentran. Génesis es el libro, 42 es el capítulo, 1 a 4 son los versículos. Dice: Jacob se enteró de que había grano en Egipto y dijo a sus hijos: ¿por qué estáis mirándoos unos a otros? He oído que hay grano en Egipto, bajad allí y comprad para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Bajaron pues 10 hermanos de José a comprar el grano a Egipto. A Benjamín, hermano de José, no lo envió Jacob con sus hermanos, porque pensó: no vaya a sucederle alguna desgracia. Bueno, existe toda esta hambruna. Jacob le dice a sus 10 hijos mayores: vayan a Egipto, que es el único lugar del mundo donde hay grano, gracias a la prudencia de José. Pero bueno, insisto en que para Jacob su hijo había muerto. José era el que vendía el grano a los extranjeros y no lo reconocen, se habían olvidado de él, pensaba que, bueno, que podía estar en cualquier lugar, pero José sí lo reconoce. Y eso lo vamos a leer en el capítulo 45, versículos 4 y 5. José dijo a sus hermanos: acercaos a mí. Se acercaron y les dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis a los egipcios, pero ahora no os preocupéis ni os parezca odioso el haberme vendido aquí, pues Dios me envió por delante para vuestra salvación. Esto es muy importante porque efectivamente los hermanos habían hecho algo muy malo. Pero, ¿qué es lo que cambia aquí? ¿Qué es lo que Dios, de lo cual Dios se sirve para hacer un cambio de lo malo a lo bueno? Esa actitud de José, de en vez de vengarse, los podría haber matado ahí mismo por decir algo, tenía
todo el poder para hacerlo, o haberlos vendido, haber dicho, oye, ustedes me vendieron, bueno, yo también los voy a vender, o haberlos encarcelado, bueno, tantas cosas. Pero no, José cambia lo malo por algo bueno y sabe perdonar. Por eso es que gracias a la ayuda de Dios y cuando el hombre sabe perdonar, sabe cambiar la envidia por caridad, por amor, por preocupación, por generosidad, Dios de esos grandes males, saca grandes bienes. Eso es lo primero, que es súper importante tenerlo presente, y de todo este momento de encierro, de pandemia, bueno, saber que Dios puede sacar de eso, si es que nosotros queremos, muchas cosas muy buenas. Y a mí me ha tocado a través de las tutorías, por ejemplo, hablar con varios de ustedes, y uno se da cuenta que muchos están aprovechando estos días para conversar más con los papás, para ayudar más en la casa, para ayudarme que en la cocina, que en el aseo, para preguntar a los papás, oye, ¿cómo se conocieron? ¿Cómo se pusieron a pololear? ¿Cuál fue el primer trabajo de ustedes? ¿Qué estudiaron? Bueno, muchas cosas que más o menos sabemos, pero que ahora tenemos una oportunidad única para saber más. Entonces imagínense que de estos días de pandemia, también de dolor por los seres más queridos que quizás han fallecido, bueno, que gracias a estos días conocemos más a los papás, conocemos más a nuestros hermanos, tenemos más tiempo para rezar en familia, que aprendo a cocinar, que aprendo a hacer el aseo, lo que sea. Claramente después de estos días podemos salir muy, muy crecidos y personas mucho más serviciales, mucho más cerca de Dios, por dar algún ejemplo. Bueno, también podemos relacionar lo que le sucedió a José con nuestro Señor Jesucristo, que finalmente es de lo que se trata todo esto, darnos cuenta de que todas estas grandes figuras del Antiguo Testamento tenían su relación con nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué vemos en la vida de José? Que de lo malo, del pecado, de la envidia, de venderlo, de ser vendido, él saca cosas buenas. ¿Y qué saca? Que sus hermanos finalmente no mueran de hambre, que pueda entonces venderle todo ese trigo, ese alimento. Es lo que hace nuestro Señor, que finalmente es el mejor ejemplo de todo, de lo malo, del pecado, de la pasión, de la muerte. Él consigue nuestra redención, nuestra salvación. ¿Qué hacer nosotros? De lo malo que puede haber en lo que está sucediendo o incluso en nuestros corazones, con la ayuda de Dios sacar cosas buenas y en estos días transformarnos en la mejor versión de nosotros mismos y poder decir en estos días estoy más servicial, estoy más alegre, estoy más preocupado de mis papás, etc. Bueno, espero que estén muy bien y nos seguiremos viendo en la siguiente clase de religión. Muchos saludos a ustedes y especialmente a sus padres.